Santiago 4:11. Muy bien, vamos a leer estos versículos de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Padre, bendiga su palabra en esta tarde. Oramos, bendito Señor, que pueda hablarnos al corazón, que pueda ministrar nuestras vidas, de tal manera que podamos ser edificados a través de su Espíritu Santo. Te pedimos que nos fortalezcas en tu Espíritu Santo y que nos ayudes a entender este texto de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El título es: no desprecie a nadie. No desprecie a nadie. Muy bien. Santiago, la epístola a Santiago la venimos tocando con los hermanos de la mañana desde hace semanas, tocando algunos textos, no todos, pero sí algunos relevantes. Primero, quiero mostrarles que hay una fuerte, digamos, línea de enseñanza con respecto a la lengua, y Santiago le va a dedicar mucho tiempo a esta reflexión. Lo podemos ver en el capítulo número 1. Vea conmigo Santiago 1, verso 8. Allí está Santiago presentando, digamos, la base principal de los pecados de la lengua. Y la base principal es el doble ánimo. Lo que sucede es que cuando nosotros vemos el doble ánimo, quizás porque está en el español y lo consideramos tal vez solo por una parte muy superficial, pero lo que quiere decir el doble ánimo en este texto, quiere decir una mente dividida, una mente dividida. Entonces, vea lo que dice el verso 8: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿En qué consiste entonces esta división? La división consiste en una persona que siente algo en su corazón, pero lo oculta a través de lo que habla. Ahí se constituye la falsedad, se constituye la mentira. Es el método de los estafadores, es el método de los manipuladores, es decir, el considerar en el corazón una verdad y tal vez fingir algo. Entonces, esa división se manifiesta en los seres humanos y es una de las cosas que más puede entrar en las congregaciones. Mire, el pecado del adulterio, la infidelidad, todos esos pecados, digamos, bien famosos, se quedan atrás cuando vemos pecados como el pecado de la lengua o aquellas cosas que decimos con nuestra forma de hablar. Y tal vez usted dice: ¿y cómo el adulterio? No, yo no estoy diciendo que la infidelidad, el adulterio no sean pecados graves. Lo que sucede es que, como en las iglesias siempre andamos ahí, no ocultamos, ¿verdad?, los pecados peores que hay. Y uno de ellos es lo que decimos, lo que declaramos. Entonces, la falsedad del doble ánimo se constituye cuando sé que lo que estoy diciendo es falso, que no lo voy a cumplir, pero lo que estoy diciendo, ¿verdad?, es contrario a lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando. Entonces, yo puedo engañar a una persona y decimos esto en la mañana, cuando Jesús dice que tu sí sea siempre sí, tu no es no. Es decir, lo que declaramos, si es sí, tenemos que cumplirlo y hacerlo realidad en el sí. Lo que decimos que no, porque es malo, porque es pecaminoso, tenemos que hacerlo en la realidad. Pero hay personas que se limpian los labios habiendo cometido faltas
¿verdad? Y se hacen como que no han hecho nada y dicen no, 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 pero en la realidad lo han hecho, en la realidad lo han consentido y se la llevan como que no lo hacen. Entonces, hay una, mire bien, diferencia entre pero si no lo hago, todo lo que he hablado es vacío. Son palabras sin sentido, son palabras sin potencia, son palabras sin peso. Y dijimos que en la sociedad que estamos viviendo hoy en día, muchas veces la palabra no tiene, hermano, el peso adecuado. Yo me acuerdo que, bueno, aquí me lo han hecho también. Mire, aquí viene gente a pedir ayuda y se inventan unas cosas, que mire que yo soy, mire, los más de Panamá, y dice, mire, fíjese que yo me he quedado, no tengo por pasar. Entonces nosotros siempre decimos lo mismo, les decimos, miren, nosotros no le damos ayuda económica a nadie, pero si quiere almorzar y si quiere una bolsa de víveres, se la damos. Eso no quiere. Claro, como están mintiendo. Ahora, yo no digo que hay excepciones, pero imagínense que me acuerdo de que la gente cree un sultán y los servidores me dicen, pastor, fíjese que hay alguien ahí que lo quiere ver, y claro, tramposos pues. Entonces yo llego, ¿qué tal? Mire, fíjese que se me olvidó ponerle porque fue a la gasolinera según él y no le pusieron el tapón del tanque de gasolina, y él decía que la gasolina se le había salido y que necesitaba $20 para que ponerle gasolina y seguir. Hermano, bueno, ¿sabe qué le dije? Mira, quédate al culto, le dije, y después del culto te voy a dar los $20. No se quedó, porque no se sale la gasolina del tanque. Usted la puede gastar, usted la puede chupar, usted puede hacer lo que sea con la gasolina, pero que se le va a salir porque usted maneja el carro rápido, no se va a salir, hermano. Entonces es ridículo, es absurdo. Pero hay aquellos estafadores, hay aquellos manipuladores cristianos que dicen, présteme $1000, se los pago el miércoles, y que nunca se los pagó, y se hizo el suizo, y usted le hablaba, y total que ya se hacen enemigos suyos y con eso arreglan todo. No, señores, miren, o sea, vuelvo a decir lo mismo. Hay pecados de pecados, pero si hay algo que daña la iglesia de Cristo, es la lengua. Entonces, veamos aquí otro ejemplo, en el mismo capítulo 1, verso número 22. Aquí está claro, evidenciado ese doble ánimo. ¿Por qué? Mira lo que dice, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente, otra vez, a tocar el tema de la declaración. Claro, no está hablando de la lengua en particular, pero se entiende, o sea, no solamente ser oidores, sino que hay que ser hacedores, dice ahí, pero sed hacedores de la palabra. Si uno escucha un texto, tiene que vivirlo. Si uno conoce un texto, tiene que hacerlo. Si usted declara algo con sus labios, hágalo. Eso es lo que está diciendo el texto en todos los sentidos, y el hacerlo. Y mire, dependiendo de sus traumas y de mis traumas, ese camino puede ser largo, porque hay personas que tienen desde hace 20 años queriendo poner el negocio y nunca lo pusieron. Tienen 20 años de estarse queriendo casar y nunca se casaron. Tienen 20 años de querer ser, voy a hacer algo con mi vida, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque declarar y hacer están distanciados. Están totalmente lejos lo uno de lo otro. Ahora, eso es un pecado de la lengua, es una falta de la lengua. Ahora, vea el capítulo 3, ahí es más explícito todavía, porque ahí lo toca con toda claridad. Mira lo que dice el capítulo 3, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Por qué? Porque una tan sola declaración, una tan sola palabra, le puede hacer un incendio en su vida. Es decir, no se necesita decir una oración. Con solo decir una palabra maldicha, y a usted se le incendia el matrimonio, se le incendia su relación de noviazgo, se le incendia su negocio por una palabra maldicha, por algo. Ya no digamos aquellos que han creado eso, porque el que es mentiroso siempre tiene tres características. Uno,
siempre anda jurando. Ya no lo hago, pero es mentira las cosas. No anda hablando tanta verborrea, ¿verdad? Sino que lo hace. Pero hay gente que, no, mira, mañana le prometo que le voy a pagar. No le va a pagar nada, ni 5, ni le va a hablar. Ajá. Siempre anda jurando. Segundo, el mentiroso siempre hace grandes discursos. Ay, anda y hablando y habla. Y para decirle, y fíjese que choqué el carro y no llegué. O sea, y le agarran aquello que en la mañana salí y fíjese que me vieron mal. Y fíjese que regresé al almuerzo y ya después me dolió el estómago y después me fui a la oficina y después me dieron ganas de vomitar y después pues, que ya no pude, me dio calentura, entonces no llegué a pagar. Entonces, discursos largos, absurdos, sin sentido, por ocultar una realidad. ¿Qué? Que usted es un farsante, que yo soy un farsante, que usted no es capaz de cumplir su palabra y que hay falsedad en nosotros. Pero hay otra característica también. Siempre el que miente y el que es falso, siempre, ¿verdad? O sea, trata hasta de la manera de lo posible de echarle la culpa a quien sea menos a él mismo. Siempre. No, que fíjese que no me pagaron, fíjese que no me dijeron. Ayer alguien me estaba exhortando y si es cierto, yo lo voy a hacer. Voy a tener que hacer un pago de una deuda que yo tuve la responsabilidad. Yo pagué lo que tenía que pagar. Pero me dijo él, mira, me dice, vos diste la palabra, tenés razón. Vamos a tener que cancelar eso porque el Señor que se comprometió dijo, mire, cuando me den el cheque vamos a pagar esto. No pagó, le dieron un cheque, no pagó, le dieron el segundo cheque, no pagó. Y está correcto lo que me dice, es que vos, peor vos, me dice, a vos Él te conoce, me dice. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Así que ni modo, o sea, en enero nos va a tocar ahí pagar y ir viendo cómo hacer. Pero ¿cuál es el problema? Vamos a la gente que todavía estamos en las iglesias y no hemos salido de ser tramposos. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos hacemos una máscara de mentiras. Entonces nos cubrimos de una máscara falsa, de un montón de mentirías, que juntas todas las mentirías se hace una máscara, ¿verdad? Como a mí me gustaban los cómics, y cuando salen películas de estas de Marvel, yo siempre las voy a ver porque me gustan. Hay un señor, el Doctor Doom, dice, es un metálica su rostro, y es cierto. O sea, tenemos rostros así, fingidos, pero si nos quitamos esa mascarilla, por fuera nos vemos divinas, ¿verdad? Divinos, pero por dentro estamos podridos. Así es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, como en la mañana toqué este tema, entonces solo lo voy a así, ¿verdad? En el capítulo 5, verso 12, porque es la otra referencia de la lengua. Es la otra referencia de la lengua. Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Por qué? O sea, ¿de qué está hablando este versículo? No es necesario jurar. Jura el mentiroso. Ahora, hay que jurar en los juicios, hay que jurar los que son médicos, hay que hacer un juramento, los que son abogados hay que ir a la corte a juramentarse, pero eso no, el problema de este juicio es el jurar queriendo ya mentir. Entonces, lo que está señalando el texto bíblico es esa hipocresía de usar el juramento para tapar una mentira. Entonces, en la vida se puede jurar, pero nunca se usa el juramento para poder dañar o para mentir o por cualquier cosa. Entonces, no es necesario jurar por el cielo porque en el cielo está Dios. No es necesario jurar por la tierra porque la tierra es el estrado de los pies de Dios. Entonces, no meta a Dios.
Los judíos decían que habían juramentos que sí se podían incumplir y juramentos que no se podían incumplir. ¿Cuáles eran los que no se podían incumplir? Cuando alguien juraba por Dios, usted tenía que cumplirlo. Pues yo le digo algo, todos los juramentos que usted da, todas las palabras, sin necesidad, yo te juro, sino que cuando usted compromete su palabra y dice, mañana vamos a hacer tal cosa, desde ahí usted se está comprometiendo. Usted no necesita hacer juramentos, porque el cristiano, los cristianos, siempre tenemos que hablar y luchar por hablar con la verdad. Siempre, a menos que venga el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Trabajo, ahí que Dios lo ampare. Si usted quiere mentir, pues de allá usted. Pero bueno, el tema es que, no hombre, ya cuando lo agarran y vienen las inspecciones y miren aquí, y deme esto. No hombre, papá, ahí todos nos ponemos pálidos. Pero, ¿cuál es el tema? No deberíamos, o sea, no deberíamos de vivir en verdad. No es necesario ni emocionarse, ni decir, no, mire, yo aquí, no, tranquilo. La verdad es la verdad. Mire, Estados Unidos cómo premia la verdad. Lo primero que le dicen cuando usted va a pedir visa, mire, ¿y usted tiene familiares en Estados Unidos ilegales? Y ahí viene la gente y dice, no, yo no tengo nadie. Usted tiene 3 hermanos ilegales. No se la van a dar, porque el americano le encanta la verdad. Le encanta que usted no puede mentirle al fisco, no le puede mentir al sistema judicial, no le puede mentir a nadie. En cambio el latino es mentiroso. Porque eso no hay eso. ¿Qué es mentiroso usted? No, estoy molestando. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? En Estados Unidos usted no puede decir, no, lo mandan a corte, pues. Lo mandan a corte y rapidito le quitan sus papeles, lo regresan. O sea, el sistema premia la verdad. Lamentablemente los valores de Estados Unidos están en el suelo, porque aunque tienen un valor por la verdad, le permiten abortar, le permiten drogarse, y el mismo gobierno le da a usted las inyecciones para que no se contamine, ¿verdad? Y se metan fentanilo, y ahí andan en Filadelfia el montón de drogadictos como que con esa droga zombie que hay, ¿verdad? Con el fentanilo. Entonces es un país raro, porque se fundamentó en las escrituras. Los fundadores de Estados Unidos eran cristianos, y por eso en Estados Unidos una de las denominaciones más respetadas son los bautistas. Pero en los latinos no. El latino es mentiroso. El latino, ay, yo voy a dejar a mi esposa, ay, me voy a ir a vivir con vos, o sea, toda la vida es una falsedad. ¿Por qué somos así? Es cultural, ¿verdad? Eso sucede. Hay mucha gente muy transparente, aunque sus valores sean equivocados, pero esa de la verdad es un gran valor. Ahora, vea lo que quiero mostrarles. Retrocedamos, porque este es parte del sistema de enseñanza de la lengua. Vea lo que dice este versículo 11. Mire bien, primero, hace una declaración acerca de a quién se le está dirigiendo este consejo. Y dice, hermanos. Muchos piensan que esto puede ser una incorporación, una interpolación. Es decir, lo que viene hablando Santiago, ¿de qué es? Vea lo que dice el 4, el título. Mira lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Ahí está la clave. Diga conmigo, la mundanalidad. Ay Dios, la mundanalidad. Dígalo conmigo. Mire, hermano, cuando yo me hice cristiano, cuando yo me convertí el mundo era el mundo, pues, pero hoy al mundo ya nadie le quiere decir. El mundo es allá afuera. El mundo es allá donde usted vive. El mundo es allá con quien usted vive. Aquí es el reino, ¿verdad? Entonces, el mundo es un sistema de valores depravados. Entonces, todo el sistema que Santiago está hablando en el capítulo 4 habla de ser mundano. Y una de las cosas de ser mundano es ser murmurador. Es ser murmurador. Bueno, abajo, mire lo que dice el versículo 13 en el título: no os gloriéis del día de mañana. ¿Por qué? Porque ser mundano no solamente es murmurar, sino que el declarar
el jactarse del mañana, el decir, mañana voy a comprar, mañana voy a hacer, eso es ser jactancioso, porque usted no sabe si va a amanecer vivo. Entonces, eso es mundanalidad. Aquellas personas que dicen, en 5 años vamos a tener, ¿verdad? Y vamos a diversificar y vamos a comprar. No, si usted no sabe si mañana va a amanecer mire, con un infarto. Yo le contaba a la gente de las 7, mis mejores amigos, mis 2 mejores amigos de la infancia, Ronald Cañas y Jeffrey Enríquez, infarto les dio a los 2. Un infarto. Uno en Estados Unidos, uno en El Salvador. Y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué nos estamos muriendo de infarto? No sé, mala alimentación, problemas. Tanta mujer que tuvieron esto, entonces quizás por eso les dio. Entonces, pero claro, imagínense que mi amigo comiendo estaba con los compañeros en Miami, comiendo, 41 años, joven, igual que ustedes que están aquí y yo que soy joven. Sí, claro que sí, amén, diga amén. 41 años comiendo. Y de repente les digo, miren, voy a ir al baño, voy a ir a lavar las manos. Se levantó, fue al baño y ahí le dio el infarto y cayó. No se puede jactar. Entonces, la jactancia con la lengua es mala, pero también la murmuración. Por eso es mundanalidad. Murmurar es mundanalidad. Ahora, ya le voy a explicar esta palabra. Veamos ahí, hermanos, dice. ¿A quién se está dirigiendo Santiago en el capítulo 4, verso 11? A los cristianos. Amén, hermanos. A los creyentes. Muy bien. No murmuréis los unos de los otros. La palabra en griego es catalaleo, eso es, o catalalío, ¿verdad? Como se le quiera decir. Pero fíjese que lo que quiere decir esa palabra es hablar mal. Diga conmigo, hablar mal. O sea, el traductor puso no murmuréis, dice. Pero lo que está diciendo en el fondo es el hablar mal. ¿Por qué? Les explico. La murmuración se puede ver desde 2 connotaciones. La primera, cuando uno habla y se escucha, por allá se ve el ruido, que están hablando los de alabanza o los de aquí, o sea, son murmuradores. Entonces, pero no se trata de ese ruido, se trata de el que verdaderamente está hablando mal de una persona sin que esté presente. A eso se está refiriendo. A eso se está refiriendo. Y fíjese, hermano, que este es un gran mal de la iglesia. ¿Y por qué Santiago lo quiere presentar como una maldad, como algo mundano? Porque el hablar mal de la gente, el hablar mal de las personas, el hablar mal de gente que no está, atenta contra una ley. ¿Y cuál es la ley de la congregación? La ley del amor. Peor aquellos que por andar con su amante han hablado mal con su amante de su esposa. Fíjate que no vas a creer que llegué, no me dio de comer. Sos un divino mentiroso, farsante, hipócrita, que se te caiga el pelo, las uñas, los dientes y todo. No hay cosa más baja que hablar con un amante de su esposa que le ha servido. No hay cosa de más bajeza. Repugna. Pero los hombres por conquistar y que aquí, que mira, que no sé qué, me trata mal, hablan pestes. La congregación se rige por la ley del amor. Entonces, la murmuración, el hablar mal de otro, fíjese bien, es un atentado en contra de la comunión de la iglesia y de la comunidad que tenemos. Destruye, hace daño. Si la murmuración puede destruir una congregación, imagínese cómo no va a destruir un matrimonio, imagínese cómo no va a destruir una empresa, cómo no va a destruir un hogar. O sea, no hay un defecto más feo, más, digamos, deshonesto que esta mala costumbre que tenemos la mayoría de personas,
que cuando no está presente alguien, ahí vamos y vas a creer, y me dijo tal cosa, si estés aquí, si estés allá. Es una violación en contra de las leyes del amor que rigen a la congregación de Dios. Porque lo que nos ha unido a nosotros es la sangre, es la entrega de Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando una persona se junta con otra a despotricar, cuando se junta con otra a burlarse, cuando se junta con otra a poder hablar mal de esa persona, lo que está haciendo es atentando en contra de la sangre de Cristo y atentando en contra de la dignidad de la persona de la que está hablando. Y la Biblia nos enseña lo siguiente, ponga atención, mire lo que dice el versículo 11 y véalo bien: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Está hablándole al que tiene la costumbre de hacerlo. Está hablando al que tiene la costumbre de andar despotricando, de andar hablando pestes, de andar diciendo cosas, y esto se da en la familia, y esto se da en la casa, y esto se da en las situaciones. De repente, fíjate que la señora, ¿verdad? Ahí en la misma casa, muchas veces se cometen este tipo de faltas, porque muchas veces nosotros no tenemos cuidado de lo que decimos, de lo que hablamos, y no es correcto que se haga así, no es correcto. Ahora, ¿qué es lo que está juzgando? ¿Qué es lo que está criticando este texto bíblico? El hábito, la costumbre de hacer este tipo de acciones, de señalar estas cosas. Ahora, vea por qué es detestable, vea por qué es detestable. Ahorita no lo voy a explicar. Vea bien, si usted viene y va conmigo a Mateo capítulo 7, usted se va a dar cuenta ahí lo que establece la palabra de Dios. Esto ya lo había dicho Jesús. Mateo 7. Uno. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mire qué interesante. ¿Y por qué se lo digo? ¿Por qué se lo digo yo? Porque el que murmura, el que habla mal de otra persona, está juzgando a alguien que no conoce. No lo conoces, no sabes nada de él. Pero seamos honestos, hermano. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba haciendo sanidades y haciendo obras prodigiosas, Él conocía los pensamientos y conocía el corazón, y no era necesario que nadie le dijera lo que era el hombre. ¿Por qué? Porque Él conoce los corazones. Entonces, cuando nosotros hablamos mal de una persona, lo que estamos haciendo es juzgándola, llevándola al tribunal, llevándola al juicio. ¿Pero por qué es un mal juicio? ¿Por qué es un juicio negativo? Porque en los tribunales hay etapas en los procesos: demanda, emplazamiento, apertura a pruebas y declaración de sentencia. En la apertura a pruebas hay una característica: cuando usted le manda a una persona ese emplazamiento, es decir, que le notifican que está siendo demandada, ¿qué es lo que tiene que hacer el demandado? Presentar sus pruebas, presentarse al juicio y decir: mire, lo que está diciendo es mentira, lo que está diciendo no es verdad. Entonces, cuando una persona se le ocurre despotricar en contra de alguien, está cometiendo 3 acciones negativas. La primera, está juzgando sin oírlo, sin permitir que se defienda. Usted está juzgando a esa persona y diciendo: mire, es que ese es adúltero, es que ese es tal cosa. Y le hago una pregunta: ¿por qué no lo llama y que él diga, que se defienda? ¿Cómo vas a venir a andar señalando gente si vos no conoces lo que tiene en el corazón la persona? Está bien que esté enfrente y se defienda por sí mismo, pero esa mala costumbre que muchos de nosotros tenemos de decir cosas sin que nos conste, sin que nos sepa, sin que sepamos algo,
Eso es un juicio. ¿Y cuál es la característica de este juicio? Que es un juicio perdido, porque el que pierde es al que señalamos. ¿Y qué hacemos nosotros? Uno, lo acusamos, lo señalamos y lo condenamos. Usted no sabe por qué esta persona es así. Usted no sabe por qué esa persona se comporta de esa manera. ¿Y por qué los condenas? Jesús dice en Mateo capítulo 7 verso 1: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Les voy a dar un principio. Juzgar no es malo. Diga conmigo, juzgar no es malo. Juzgar viene del griego krinos, hacerse una idea de la persona. Entonces, la Biblia no me prohíbe a mí hacerme un juicio de la persona. ¿Cómo va a creer? Si yo veo que el tipo tiene plante de, pues sí, anda hablando y diciendo cosas estafador, yo me le voy a apartar. Yo tengo que hacerme un juicio. Lo que prohíbe la Biblia no es juzgar. Lo que prohíbe la Biblia es juzgar y condenar inmediatamente. La persona tiene que hacerse un juicio de la gente. La persona tiene que hacerse un juicio de la persona. Entonces, yo tengo que evaluar, tengo que considerar. Juzgar es hacerse una opinión personal de alguien. Es hacerse una opinión personal de alguien. Usted lo conoce, usted sabe quién es. Usted sabe quién es. Fíjese que le voy a contar. Fuimos a cenar con mi esposa por el cumpleaños de ella y de mi cuñada. Y yo no sé qué. Estábamos sentados ahí en un restaurante pequeñito, bien sencillo, pero siempre traen ahí saxofonistas y todo estaba bien bonito el ambiente. Y lo que estaba tocando el Señor me encantaba. Pero ahí a la par mía estaba una persona. Entonces, y dice: ay, qué feo, que no sé qué, que esto es bien chiquito y gran ruido que se oye. Mire, la cosa es que nosotros estábamos ahí esperando que nos dieran mesa y bueno, iba de criticar. A mí, yo encantado porque la música estaba buena. De Alcia Costa, todas esas que en la cárcel de Sisi. Entonces, ¿a qué le gusta Alcia Costa? Los que no saben es porque no han vivido. Ahí vayan a ver. Pero bueno, a la hermana Silvia le gusta Alcia Costa, ¿va? Pero ¿qué le quiero decir? Nosotros que nos sentamos y yo vi que otra señora que estaba ahí cerca de nosotros se sentó. Y mire, hermano, el Señor tomó su break para irse a echar su sandwichito y salió que la persona que estaba frente a nosotros, que estaba oyendo, quien estaba diciendo que no sé qué, que no sirve, que no, era la esposa del muchacho que estaba tocando el sax. ¡Qué achicada! ¿Por qué? No le voy a decir quién fue. pero claro, el tema es de que muchas veces nuestros juicios, ¿verdad?, hacen daño. ¿Y sabe qué es lo que producen en las personas? Desprecio. Entonces la Biblia prohíbe dos cosas: juzgar y condenar sin haber escuchado la contraparte. Y segundo, vea lo que dice el capítulo número Mateo 5, versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿A qué quedará expuesto? Al infierno de fuego. Entonces, cuando la ira nos invade, sucede que podemos ofender a alguien de palabra. Entonces la Biblia lo que está diciendo aquí, el mismo Señor Jesucristo, ponga atención, que cuando usted juzga y condena a alguien, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Matándolo. Usted menosprecia a esa persona. Lo ve, lo está diciendo: este está haciendo tal cosa, este no sirve, este no vale de nada. Usted lo está matando. ¿Por qué?
Porque usted puede matar a una persona de dos maneras. Uno, asesinándolo, y otra, calumniándolo o ofendiéndolo. ¿Por qué? Porque una persona que atenta contra la dignidad de alguien, lo está matando. Y algo le voy a decir, esto daña a la iglesia, porque una vez que una persona dice, es que esta fue mujer de fulano, no hombre hermano, es que este fue tal cosa, es que fue, no lo es, pero usted está matando al hermano, usted está dañando al hermano, usted no está edificando, usted está hiriendo a la persona. Yo estaba peleado, bueno, no estoy peleado con un pastor local. Y yo lo ofendía cuando yo hablaba, pero ofendía con un apodo. Pero el Señor rapidito, fíjese que antes de comenzar a leer Santiago, porque de mi lectura bíblica les estoy dando esta enseñanza, es de mi devocional. Y tengo ya un mes estudiando Santiago. El Espíritu Santo me pone, ya no tenés que decir eso. Pero todas las veces que lo ofendí, ¿quién se las quita? Todas las veces que lo humillé, ¿quién se las quita? Claro, yo a él no se lo digo. Eso es lo que está prohibiendo ahí. Porque ¿quiénes somos nosotros para matar a la persona? Y mire, hágale usted la bulla a una persona en una iglesia que es homosexual. ¿Y quién se lo quita? Es que no hemos venido aquí para hablar de lo que fuimos. Hemos venido aquí para que la sangre de Cristo nos dé una nueva vida y nos la dé en abundancia, hermano. Estamos viendo hacia el futuro a lo que somos. Lo que fuimos ya pasó. Pero lo que nosotros somos es que somos hijos de Dios, comprados por la sangre de Cristo. Y no tenemos derecho de ensuciar la dignidad de nadie. No se meta con las personas. ¿Por qué? Porque es prohibido juzgar y condenar. Y es prohibido decirle fato o ofender a alguien, humillar a alguien, su dignidad. Y esta palabra es bien fuerte. Fato es raká en griego, quiere decir tonto. O sea, es más fuerte la palabra, no se la puedo decir porque es bien ofensiva. Entonces cuando usted hace una, es que vos sos tonto, vos aquí, o usted habla de la gente, usted está destruyendo lo que Cristo ya limpió. Usted está ofendiendo lo que Cristo ya perdonó. Usted está ensuciando lo que Cristo ya lavó. ¿Quién es usted para andar lavando y ensuciando lo que Cristo ya salvó? No es nadie. Ahora, la actitud de murmurar en contra de alguien es solamente característica de los que no son creyentes. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Vaya conmigo a Santiago y adelantito de Santiago, usted va a encontrar Primera de Pedro 2:12. Mire lo que dice. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Quiénes son los que están hablando de nosotros? Los inconversos, son los que murmuran. Los que no tienen a Cristo en su corazón pueden murmurar lo que sea, pero nosotros no podemos murmurar, nosotros no podemos hablar mal de una persona. Es denigrante, es ofensivo. Ahora, note este otro versículo en el capítulo 3, verso 16. Mire lo que dice, 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. La gente puede hablar mal de nosotros y puede tratarnos de malhechores, puede tratarnos de extraños, puede tratarnos de ser aleluya, pueden decir que nosotros solo en la iglesia vivimos, pero esa ofensa, esa murmuración, Dios se las va a cobrar a ellos. Pero nosotros no podemos hacerlo, porque los cristianos estamos obligados a hablar bien de nuestros hermanos. No podemos. Nosotros no podemos ofender. Ahora, veamos nuevamente Santiago, capítulo 4, en donde nos hemos quedado. Y cerramos con esto. Mira lo que dice. Hermanos, no
murmuréis los unos de los otros. Al que practica esta cosa, se le está diciendo, no lo haga. ¿Por qué? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La ley de Dios prohíbe murmurar, hablar mal del prójimo. Pero vea, cuando usted lo hace, está violando la ley de Dios. Y usted dice, si yo puedo decir, a mí la ley de Dios no me importa, usted está pasando por encima de la ley. O sea, lo que está diciendo Santiago aquí es algo muy importante. Nos consideramos jueces porque este es el punto. El único que va a juzgar las acciones de las personas es Dios, no es usted. No es usted. Usted no puede juzgar. Entonces, si usted juzga a una persona, usted está pasando sobre la ley de Dios. Mire bien, está pasando sobre la ley de Dios, está pasando sobre el prójimo que usted está criticando. Y usted está diciéndole a Dios, a mí tu ley no me importa, la ley del amor. Pero vea, si hay cosa peor que esta cuestión de hablar mal de la gente, es bien terrible. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno habla mal de la gente, arruina tres cosas. Uno, se hace daño a uno mismo, porque Dios le va a demandar sus palabras que usted habla a las espaldas de la gente. Primero. Segundo, daña a la persona chambrosa que le está oyendo su chambre. Y tercero, daña la dignidad de la persona de la que esté hablando. Se pasa llevando a los tres, se pasa llevando la congregación, se pasa llevando toda la familia. Y en la misma familia muchas veces los hijos critican, los hijos muchas veces hablan de papá, de mamá, y muchas veces en los mismos hogares hay divisiones de esta naturaleza. Yo les hago una pregunta: ¿por qué debemos nosotros de demostrar semejante bajeza? ¿Y sabe qué es lo más terrible? El que habla mal de otra persona es porque es inseguro de sí mismo. Lo que usted está diciendo es que usted le tiene miedo a esa persona. Y usted no es seguro de sí mismo. Porque el que es seguro de sí mismo no tiene necesidad de andar hablando mal de nadie. Le digo otra cosa peor. Hablar de una persona es despreciarla, menospreciarla y tenerla de menos. Y en la iglesia de Cristo nadie es menos, porque todos somos real sacerdocio y no podemos ofendernos entre nosotros mismos. No es correcto lo que hacemos. Tenemos que ser humildes y reconocer que el hablar mal de alguien es menospreciarlo y humillarlo. Y no solamente eso, vea cómo termina el versículo 12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. ¿Quién es el dador de la ley? ¿Usted es el que hace la ley? ¿Usted es el juez de la ley? No. ¿Quién es el creador de la ley y quién es el único juez de este mundo? Dios. ¿Quién es el que puede salvar o perder? Dios. Cuando usted se mete con la dignidad de alguien, cuando usted ofende a alguien, cuando usted humilla a alguien, cuando usted hace sentir de menos a su esposo, cuando usted hace sentir de menos a sus hijos, porque de su boca no salen palabras edificantes y le baja la autoestima a sus hijos y le dice: este es mentiroso, este es topado, este no sirve de nada. ¿Sabes qué estás haciendo? Creyéndote más que Dios. Te crees más que el dador de la ley y que el juez del universo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Se creen más que dioses. Y se acuerda lo que dice Génesis 3. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Si coméis de este fruto seréis igual que. O sea, que cuando despreciamos a una persona y la marginamos, diciendo, hablando mal de ella, o
sintiendo que esa persona no es capaz, no es digna de sentarse conmigo, me creo que soy superior e igual que Dios. En un cristiano no cabe andar ofendiendo empleados, andar ofendiendo a la señora que nos ayuda en la casa a limpiar. No cabe ya andarle comprando vasos de plástico mientras usted come en platos de vidrio, ¿verdad? No menosprecie, no sabe lo que le va a pasar en el futuro. Porque el único juez ilegal y el único creador de la ley es Dios. ¿Sabe por qué? Porque es el único que conoce el destino de los hombres. Y usted no tiene derecho a juzgar a nadie, porque usted no sabe si esa persona a la que usted está juzgando le va a dar de comer después. Usted no sabe si le va a dar de comer a su hijo. Usted no sabe si un día esa persona que está ahora de empleado suyo va a ser su jefe. Usted no lo sabe, y eso ha pasado muchas veces. Eso ha pasado una cantidad de veces. Por eso no, el creernos, el hablar mal, ¿sabe qué es lo que demuestra? Que usted se cree superior. Ay, usted es superior a otros. Usted es superior a ellos. Usted es superior a esta persona. Usted se cree la gran cosa. Y en el Evangelio nadie se puede creer superior. ¿Por qué? Porque Santiago ya lo dijo. Mire lo que dice ahí mismo en el 4:10. La introducción de este versículo 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Por qué? El que no es humilde con la gente, el que no es humilde con las personas es porque es soberbio con Dios y no se puede humillar ante Dios. Porque el que es humilde con Dios es humilde con los hombres, y el que es soberbio con Dios es soberbio con los hombres. Es que yo soy arquitecto, que yo soy abogado, dígame mi carrera. Ay, ¿y vos quién sos? Si vos quién sos, ¿te crees superior a los demás? Si las plazas no son eternas, un día te van a echar, ya no vas a ser. Y ya cuando estás en una cama de un hospital con un gran derrame cerebral, con un ictus o un volado, ya no vale nada. Y tenés el mismo valor que cualquier otro enfermo. Y si te mandan al Hospital Nacional esperando el tanque de oxígeno, van a estar para que salga, para que traigan a otro. Ahí es donde sabemos quiénes somos y lo que valemos. No somos más que nadie. Y por eso Santiago cierra diciendo en el verso 12: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, ¿quién sos vos? Si Dios es el creador de la ley y el juzgador de este mundo, Él va a juzgar el final y Él va a ver el corazón de los hombres. Termino. Toda palabra de desprecio, toda palabra de humillación que haya salido de tu boca viene de un corazón que no se ha humillado ante Dios. Cuando ves de menos a alguien, cuando la persona no te cae bien y lo humillas, todo tiene el mismo sentido. Hablar con antagonismo, hablar con altanería y creernos que somos grandes, cuando la Biblia nos dice: ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si vos no vas a juzgar, es Dios quien va a juzgar. Por eso no menospreciemos a nadie. Que mi esposo o mi esposa, mi esposo tiene un hijo con otra mujer, no lo desprecie. Usted no sabe. No sabe. Mejor sea humilde. Y antes de decir una impropiedad, guarde su lengua y humíllese ante Dios, para que Dios lo exalte a través de la humildad ante Él. Pero reconozcamos que no somos superiores a otros, y que cuando hablamos mal de una persona es porque nos creemos más, y aún como dioses. Humillémonos ante Dios para que Dios nos exalte y nos bendiga al final de los tiempos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra.